Hola, soy Marina Fraga y voy a presentar un trabajo sobre el teatro de 1939 a 1975. Empezaré dando una breve introducción sobre el teatro. Fue el género más perjudicado durante la posguerra. La renovación dramática se vio truncada debido a que los grandes dramaturgos habían muerto o se habían exiliado. A la ausencia de figuras innovadoras se le sumó la férrea censura, el control político, los intereses de los empresarios dueños de los teatros y el gusto del público burgués. El teatro se dividía en tres etapas. En primer lugar, tendríamos el teatro del exilio, que estaba representado por escritores como Rafael Alberti o Alejandro Casona, y también por actores, actrices, directores, escenógrafos, críticos que se vieron obligados a salir de España y siguieron haciendo teatro fuera del país. A continuación tendríamos el teatro de los años 40 y 50. En este periodo triunfa en España el teatro de evasión, ajeno a la realidad de la posguerra y destinado a un público burgués que quería olvidarse de los problemas y divertirse. En esta época coexisten tres modos de hacer teatro: comedia burguesa, teatro de humor y teatro comprometido. Estuvo protagonizada por las clases acomodadas y ambientada en espacios interiores refinados. La finalidad de estas obras era moralizante, haciendo una amable crítica a las costumbres. Los autores daban mucha importancia a la pieza bien hecha, es decir, a diálogos cuidados, enredos, juegos escénicos. Sus piezas estaban basadas en situaciones absurdas que no fueron bien recibidas y chocaron con los gustos del público. En los años 40 tendríamos características como encadenamiento de situaciones inverosímiles pero que mantienen una lógica interna, cosificación y deshumanización de los personajes como tics, manías, etc. y comicidad del lenguaje, chistes fonéticos, juegos de palabras, ironías, parodias. En los años 50 tenemos el rechazo de las convenciones sociales que asfixian al individuo, humor que transgrede lo establecido por la lógica, ternura, comicidad verbal como destrucción de frases hechas y parodia del lenguaje ridículo y cursi, y por último tiene un lenguaje muy creativo y de gran eficacia dramática. En 1949 se estrena Historia de una escalera de Antonio Buero Vallejo, que inaugura una línea del teatro preocupado inconformista que lleva a escena los problemas existenciales. Poco después surge el teatro realista y social que da testimonio a injusticias sociales. Debido a la censura, muchas de estas piezas no llegan a escenario. Los dramaturgos adoptan los principios renovadores y vanguardistas de las corrientes experimentales del teatro europeo. En este periodo podemos apreciar características como que los temas que se tratan son la dictadura, la falta de libertad, las injusticias, que los personajes constituyen símbolos que encarnan al dictador, al explotador, al oprimido, el lenguaje es poético y ceremonial, hay presencia de elementos sonoros, visuales, que están inspirados en el circo o en la comedia musical. En el teatro del exilio tendríamos a Alejandro Casona, que abandonó España siendo un dramaturgo estimado y consagrado. Antes de la guerra escribió piezas, siendo una de ellas premiadas en 1933. Su obra, La barca sin pescador, es una de las más celebradas y representadas. Esta obra nos hace ver una historia de personas de mundos muy diferentes, uno el de negocios y finanzas y otro el mundo de los pescadores. En esta historia, a Ricardo le visita el diablo en persona para proponerle un negocio espiritual. Se habla de infidelidades y de la muerte de Peter Anderson. En los años 40 y 50 tenemos a Jacinto Benavente, que fue el representante más importante de la comedia burguesa. En su obra La noche del sábado se habla sobre Imperia, una mujer que al estar desesperada por su situación económica se ve obligada a trabajar como prostituta. Ahí conoce a Miquel, el sucesor del trono de su Suabia. Él se enamora de ella, pero ella se niega. Pero todo cambia cuando fallece su hija. En el teatro de los 60 está Fernando Arrabal, que fue uno de los fundadores del Teatro Pánico, que pretendía conciliar lo absurdo con lo cruel e irónico y adoptar la ceremonia como forma de expresión. En su obra Picnic
se habla sobre Zapo, un soldado que durante la guerra se le aparecen sus padres y preparan un picnic. Su madre invita a Cepo, el enemigo de Zapo. Se levanta. ¿Quién es usted? Un viejo amigo. Cuando era niño y tenía fe, soñabas conmigo muchas noches. ¿No te acuerdas de mí? Creo que viste esa cara alguna vez. No sé dónde. En un libro de estampas que tenía tu madre, que hablaba ingenuamente del cielo y del infierno, ¿recuerdas? Página estaba a la izquierda. Mirándole fijamente. Con una nube de humo, con una capa roja y una pluma de gallo. Era el traje de la época. Ha tenido que cambiar un poco la tramoya y la guardarropía para ponerse a tono. No queriendo creer, No. Sí. se restriega los ojos. Hablemos en serio, por favor. No pretenderá hacerme creer que estoy tratando con... Dilo sin miedo, con el diablo en persona. ¡Demonio! También todos mis nombres se usan como exclamación. Tratando de reaccionar. Desconocido señor, yo no sé de qué manicomio se ha escapado usted ni lo que se propone, pero le advierto que ha elegido un mal momento. ¿Malo? ¿Por qué? ¿No estabas desesperado cuando llegué? Eso sí, puedo jurarlo. Entonces, yo elijo para los hombres ese mal cuarto de hora que vosotros elegís para las mujeres. ¿Se da cuenta de lo absurdo de esta situación? Usted no puede estar ahí aunque lo crea. El diablo no es un personaje de carne y hueso, es una idea abstracta. Y sin embargo, aquí me tienes. De vez en cuando, hasta las ideas abstractas necesitamos estirar las piernas. No puede ser. Una aparición en estos tiempos. ¿Y con esa facha? Ofendido mirándose. ¿Facha? Perdón, quiero decir, con ese aspecto provinciano de pequeño burgués. En realidad hay 3 diablos distintos según la jerarquía de las almas. Hay uno aristocrático y sutil para tentar a los reyes y a los santos. Hay otro apasionado y popular para uso de los poetas y los campesinos. Yo soy el diablo de la clase media.